los que lucharon en la guerra y los que fueron a la mina a buscar algo en lo que creer. No tendremos nada que perder y será real la fantasía. Preparar los epitafios y poner la otra mejilla cuando el ángel decida volver. Cuando el ángel decida volver. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ya se ha ido la música, así que nos toca ya hablar. Bueno, muchas gracias a todos por venir. También muchas gracias a los amigos de Plan 9 que nos han invitado para esta cita especial, que me consta que es muy especial para ellos y seguramente para muchos de los que estáis aquí, por el invitado que está aquí a mi derecha, que todos conocéis. Y el que no conozca a José Ignacio Lapido, pues muy mal, ya le presento yo. José Ignacio Lapido, un artista al que he tenido la oportunidad de entrevistar muchísimas veces y que admiro un montón y que siempre me decían al principio, no conozcas a tus ídolos, ¿no? Pero por suerte, José Ignacio es de los pocos que rompe la excepción y conocerles mejor aún en persona que el ídolo que tienes y que admiras, ¿no? Como músico y compositor. José Ignacio Lapido siempre ha sido relacionado desde los 80 con 091, banda a la que perteneció, banda en la que tocó durante muchísimo tiempo, una banda muy querida por mucha gente del mundo de la música, los melómanos, ¿no? Que estaban ahí. Yo recuerdo ser adolescente en los 90 y oír de 091 como una leyenda que se acaba de retirar y que te hubiese gustado conocer. Y luego carrera en solitario, que es cuando yo empecé a conocerle y a entrevistarle con los primeros discos, como José Ignacio Lapido o como Lapido a secas, con una carrera en solitario de largo recorrido y de maravillosos discos. Yo realmente creo que no sé muy bien si me gustan más los de 091 o Lapido, pero si ahora ya que estamos aquí en Petit Comité, creo que en solitario todavía me gusta más que 091 y eso habla mucho del compositor que tenemos aquí. Bueno, estas son conversaciones con José Ignacio Lapido. Bueno, José, ¿qué tal? ¿Qué hay? Estamos bien. Se acopla. Súper fuerte. Encantado de estar de nuevo en la muy noble y leal ciudad de Murcia, a la que me unen tantos recuerdos y tantas vivencias y tantos amigos, y algunos de ellos lo he visto, he tenido oportunidad de verlos ahora mismo, que hacía mucho que no veía a algunos de ellos, y me alegro de que todo vaya bien y ver caras conocidas y desconocidas, pero que siempre me encanta venir a Murcia. De hecho, creo que en las 3 últimas giras de mis 3 últimos discos, la ciudad en la que he empezado la gira ha sido Murcia siempre. Por algo será. Encantado de estar con vosotros. Bueno, de hecho, me contabas antes, ahora viniendo aquí, que empezaste a venir aquí ya en los años 80, al principio con 091, ¿no? Que ya conocías aquí lo que era Murcia. ¿Cómo recuerdas esa Murcia del principio? Sí, yo llevo viniendo a tocar a Murcia pues desde que mucha gente de la que hay aquí no había nacido. Tú, por ejemplo. Yo creo que quizá el primer concierto que dimos en Murcia a los Ceros sería el año 83. No creo que mucho más adelante. Y ya Murcia siempre se ha caracterizado por tener una escena musical muy, muy activa y muy potente, y en aquella época pues ya había ciudades como Oviedo, como Vigo, como Granada y como Murcia, de las que salían bandas muy interesantes en aquella época. Estamos hablando de principios de los 80, pues muy influenciadas por todo el tema de la New Wave y del punk rock. Y aquí mi amigo José Ángel Jan Albarracín, que es uno de los iniciadores de aquel movimiento con Farmacia de Guardia, y me alegro muchísimo de haber vuelto a verlo después de tantos años, y veníamos mucho y tocábamos y todo bien.
Bueno, yo, José, te he entrevistado muchísimas veces y te quiero hacer una pregunta que no te haya dicho, ¿no? Para empezar a tener esta conversación en la que luego podéis preguntar, por si queréis ir pensando luego la pregunta y mejorar mis preguntas, que es muy fácil, seguro, que voy a hacer a José. Luego habrá un turno de preguntas. Pero, ¿cuál es tu deslumbramiento musical? Como niño, como chaval, ¿en qué momento dices, esto me está cambiando la vida? Es difícil buscar un momento de corte, de ruptura, ¿no? De guión, ¿no? Porque yo creo que es más bien un proceso, ¿no? Porque los primeros recuerdos musicales que tengo pues son de escuchar a mi madre cantar en la casa, cuando era un ¿Qué cantaba? Pues las cosas que sonaban en la radio en aquella época, pues sonaría mucha copla, me imagino, yo soy del 62. Los primeros recuerdos así, que no es que los recuerdes, sino que después, con el paso del tiempo, tú los vas racionalizando, ¿no? Porque oíamos canciones en la radio y no sabíamos ni quién era el cantante ni nada. Cuando tienes 6 o 7 años tampoco te oyes cosas en la radio o en la televisión. En aquella época más en la radio que en la televisión. Pero luego, conforme pasa el tiempo, dices, ostras, esta melodía me sonaba de cuando yo era pequeño y ya sabes quién es el cantante, ¿no? Uno de los recuerdos que tengo, que lo he dicho otras veces, más claro es oír en la radio una canción de Petula Clark, Downtown, que hizo también Frank Sinatra. Muy buena. Sonaba mucho. Luego vi, como te digo, que se racionalizan los recuerdos y se ordenan temporalmente. Vi que la había lanzado en el año 66, yo tenía 4 años. No creo que con 4 años yo me fijara en una canción que sonara, pero me imagino que sonaría años después. Años después, y siendo un niño aún, y me acordaba y se me ha quedado una de mis canciones preferidas de toda la época. Claro. Pero esos son mis primeros recuerdos musicales. Lo que tú me preguntas es cuándo se produce el alumbramiento, la epifanía. ¿No? Exacto. La epifanía, ¿no? Eso, la epifanía. Eso que decía Dylan, ¿no? Que vio a él, ¿no? Que con Elvis pensó que había una persona que hablaba por él. Pues yo creo que cuando nos compramos, mi hermano tenía 2 años más que yo y me iba adelantando un poco en la afición por la música. Mi padre había comprado un tocadiscos, yo creo que fue en el año 69, que fue el año que yo hice la primera comunión. Un año importantísimo. Woodstock y la primera comunión. No, es que el año 69 el hombre llegó a la luna. Es verdad. Se hizo el festival de Woodstock, claro. Y Lapido hizo la primera comunión. Es que eso es un año... Por ese orden. Por ese orden. Creo que compró el tocadiscos en ese año, ¿no? Y él tenía discos de zarzuela, le gustaba mucho a mi padre la zarzuela. Tenía algunos también de Antonio Machín, cosas así, algunos de jazz, de Glenn Miller, de swing, de las cosas estas de americanas, de Benny Goodman y tal. Pero teníamos una prima que tenía discos de Elvis y de los Beatles, recopilaciones de estas. Y yo creo que ese fue el primer contacto que tuve yo racional, porque seguramente, claro, yo había oído canciones de los Beatles en la radio, Michelle, Submarino Amarillo, que había una versión, había un grupo español que eran los Mustang que hacían versiones en español de en aquella época de los éxitos de los Beatles. Todo eso me sonaba, ¿no? Claro. Submarino, amarillo, el submarino es. Y tú pensabas que era una canción eso los niños lo cantábamos, ¿no? Claro. Y tú decías, estos ¿no? Estos ingleses versionando a los Mustang. Y yo creo que a partir de ahí, y luego cuando salió el doble rojo, la recopilación esa que era del 62 al 66 de los Beatles, que creo que salió en el año 72-73, que yo ya tenía ahí pues 11 años, ahí ya ese lo compramos, lo compró mi hermano Javier, y a partir de ahí pues fuimos, teníamos un recopilatorio de Elvis también de la primera época, que tenía la portada que luego copiaron los Clash. Exacto. Con las letras así Sí, con rosas, ¿no? Ponía Elvis Presley y tenía los éxitos de Rock de la Cárcel y todas estas, ¿no? Eso yo creo que fue a partir de esos 2 discos, fue cuando aquello fue entrando y entiendo, José, que luego esos discos entran, pero tú te empiezas a mover en una ciudad. Recuerdo hace mucho tiempo que hablábamos de música o
a raíz de un artículo que escribí me dijiste que la primera edad dorada del pop español no tenía que ver con la movida, sino que había habido antes una edad dorada y precisamente Granada tenía mucha movida, ¿no? Musical ya. O sea, cuando tú te empiezas a mover, ¿no? Los primeros 80, finales de los 70, ese chaval que ha escuchado Elvis también se está moviendo en una ciudad donde está pasando cosas musicales, ¿no? ¿O lo recuerdas? En Granada habían pasado cosas en los 60, cuando yo era niño. Y tenía también recuerdos musicales, por ejemplo, del grupo Los Ángeles, claro, que fue un grupo que triunfó a nivel nacional y tuvo varios éxitos como Mañana Mañana o 98.6, eran versiones en castellano. Pero eran rockeros, eran de los más rockeros. Se caracterizaban sobre todo por sus juegos de voz, eran muy en el rollo Hollies. Sí, claro. Y hacían algunas canciones más rockeras, otras más pop y tal, pero sobre todo su característica principal era que tenían unas voces espléndidas, ¿no? Y luego tuvieron la desgracia tuvieron un accidente, hablando de, como hemos estado hablando antes, de su personalidad, que no han sido los primeros que sí. En el año 76 creo que tuvieron un accidente y murió el cantante y batería Poncho y el guitarrista. Poncho, fíjate tú las cosas que trae la vida. El hijo de Poncho es Popi González, que lleva tocando conmigo la batería. No sabía. De hecho, la batería que toca muchas veces es la de su padre. Joder. Ahí viene la tradición. Ya. Popi es el hijo de Poncho. En fin, tenía recuerdos de eso, tenía recuerdos de canciones de Miguel Ríos. El Vuelvo a Granada, que creo que fue del año 68. Eso sonaba mucho en la radio en Granada. Vuelvo a Granada. Y luego, por supuesto, el Himno de la Alegría y todo eso. Siempre que me han preguntado qué pasa en Granada con la escena musical, pues yo siempre he pensado que ha habido generaciones, una tras otra, que hemos tenido espejos en los que mirarnos, ¿no? Que no, aunque nuestros padres siempre han visto descabellado que nos dedicáramos profesionalmente a la música, claro. Siempre han dicho, mi madre, hasta la pobre, hasta que poco antes de fallecer, me decía, niño, ¿cuándo te vas a buscar un trabajo serio? Digo, mamá, ya es tarde para hacer oposiciones ya. En fin, era descabellado, ¿no? Sí. Pero el hecho de que hubiera bandas y artistas... Y lo sabía en tu época, quiero decir que... Sí, que claro, parece... Miguel Ríos había triunfado, por eso, Los ¿no? Ángeles habían triunfado y tal. Pues hacía que no pareciera tan raro y tan descabellado, como digo, el dedicarse a la música. De todas formas, cuando yo empecé a escuchar música, ni se me pasaba por la imaginación que en un momento dado me iba a profesionalizar. De hecho, yo no he tenido formación académica musical. Yo no he ido a ninguna escuela, ningún conservatorio, ni nada. Eso fue posterior. Yo empecé con la música pues como mero fan, como... que le gustaba poner discos, darle los pocos discos que teníamos, darle la cara A, la cara B, la cara B, la cara A, y así sucesivamente. Bueno, y luego en Granada, los bares, ¿no? La importancia de esas escenas que a lo mejor hoy en día se están... Bueno, no aquí precisamente, que está Plan 9, pero que se pierden las escenas de los bares, ¿no? Que os conocíais ahí, ese ambiente de escena que se ve bastante bien en el documental de Granada, ¿no? Este documental sí, de Granada es posible, sí. Es posible. ¿Tú lo vivías así como adolescente? Sí, los bares siempre... Yo creo que no solo en Granada, yo creo que los bares han sido importantísimos en todas las ciudades donde se ha fermentado una escena de rock and roll. Creo que han sido importantísimos los bares, las salas de conciertos, para crear ese germen, porque mucha gente cuando tiene 17 y 18 años y está un poco ahí, que no tiene el norte bien claro, va a los bares adecuados y se encuentra con la escena ahí. Tienes oportunidad de conocer músicos que ya están un poco más asentados en la escena. Tienes oportunidad de escuchar música, porque antes yo ahora no lo sé porque no voy a muchos bares, pero antes era un sitio, los bares, los garitos de noche dedicados al rock, eran un sitio donde encontrabas novedades, encontrabas cosas que no, ahora con internet lo tienes todo al alcance de la mano. Sí. Pero antes era difícil encontrar determinados discos en las tiendas, eran de importación y había gente especializada en traer discos de Londres. Yo te hablo de los garitos que había a principios de los 80 en Granada.
Había gente que iba a Londres, se traía un montón de discos y los vendía por los pubs. Así, más, en aquella época más moderno y tal. Y era cuando tú podías escuchar determinado tipo de música que no era tan fácil ni comprarlo ni escucharlo de ninguna manera. Y vosotros formáis 091 en esa Granada de los años 80, en la que tú, bueno, entonces no cantabas, guitarrista. Hay una parte, por no centrarnos mucho en esa época, porque prefiero hablar más de tu carrera en solitario, que es lo que llevas defendiendo mucho más tiempo y en lo que estás ahora, pero hay una parte de esa época en la que, cuidado, en la que estáis... no dejabais de... o sea, parecía que siempre ibais a dar el gran salto a la música, ¿no? Al primer... no sé cómo decirlo, visibilidad mediática, como habían dado otras bandas, como podía ser, por ejemplo, Gabinete Galigari en Madrid o Radio Futura. Nunca llegabais a darlo. ¿Cómo recuerdas esos tiempos? ¿Fueron frustrantes o os daba igual en ese sentido, a ti personalmente? Bueno, es que una parte del negocio es la parte artística y otra parte que no controlas tú tanto es la parte comercial. Hay muchas veces no tienes posibilidad de actuar, ¿no? La parte artística es lo que dominas tú. Puedes hacer determinado tipo de canción, puedes tocar la guitarra de determinada forma. Eso está en tu mano, cambiarlo o mejorarlo o empeorarlo. Pero la parte comercial y este negocio, pues, tienes eso, conjuga las dos caras, la cara artística y la cara comercial. Pues eso no estaba en nuestra mano. Y quizá nosotros no tuvimos la fortuna de dar con la compañía de discos adecuada en el momento, pero la palabra frustración nunca... Evidentemente, cuando empezamos nosotros sabíamos que la música que hacíamos no era la música que sonaba en la radio de la época. En la radio de la época que triunfaban cuando nosotros estaba Miguel Bosé, Los Pecos... Mecano, por ahí, ¿no? Mecano eran súper modernos comparado con lo que venía de antes. Es decir, que siempre se han cocido habas en todas las épocas, ¿no? Entonces, lo nuestro no se parecía absolutamente en nada a aquello. Claro. Entonces, tampoco hubiéramos sido unos desquiciados pensar que música acelerada, con influencias del punk rock, podía llegar a esos niveles de fama, ¿no? Claro. Nosotros siempre pensábamos que, bueno, que si llenábamos una sala pequeña y tal, pues nos dábamos con un canto en los dientes. Evidentemente, cuando las cosas ya firmas contratos discográficos y tal, y ves que compañeros de generación tuyo si llegan a calar en públicos mayoritarios, pues te queda un poco así. Pero nunca nos sentimos frustrados, quizás, pues un poco pues aceptando la realidad. Nosotros intentábamos siempre hacer los mejores discos posibles, las mejores canciones, pero si la cosa no cuajaba, unas veces por falta de apoyo y otras veces también por errores que cometíamos nosotros, porque a lo mejor no elegíamos la canción adecuada o no teníamos la actitud, porque para triunfar a grandes niveles también hay que tener cierta actitud de querer dejar en el camino ciertos principios, ¿no? Claro. Nosotros a lo mejor no quisimos dejar ciertos principios por el camino y bueno, en fin, en cualquier caso, cuando yo empecé antes de 091, con los primeros grupos que tuve, grupos amateur, principiantes, años 78, 79, en ningún momento pensé que ahora, 40 y tantos años después, iba a seguir de profesional en la música, ¿no? En aquellos momentos, con aprender 4 acordes y librarme de la mili de alguna forma y trampear la carrera, que no la acabé nunca y tal. Esas eran mis perspectivas vitales. No es que yo pensara, coño, quiero ser una estrella de rock and roll. Sí. ¿Cómo iba a ser una estrella de rock and roll si sabía 3 acordes nada más? Eso era imposible. Entonces, las cosas van evolucionando y no son momentos de ruptura ni de cambio, sino procesos en los que tú vas asumiendo el papel que la vida te va dando o el que tú vas consiguiendo. Y en fin,
fueron 14 años los que estuvimos en la primera etapa a los 091 y creo que nosotros cuando nos separamos en el 96 estábamos súper orgullosos de lo que habíamos hecho, de las canciones que habíamos grabado, de los discos que habíamos grabado. Y de la respuesta del público, pues podía haber sido mejor, pero bueno, suficiente para estar 14 años juntos. Sí, suficiente. Bueno, el público os adoraba, os admiraba muchísimo. Erais músicos de músicos, ¿no? Otros músicos os referenciaban como gente que había sido muy influyente. Y como yo decía antes, ¿no? Llegabas a finales de los 90, hizo 91, era una especie de banda de culto maravillosa, donde bueno, lo que teníais eran grandes canciones, muy buenos discos, actitud, y de hecho, por dejar esta etapa de 091, una parte en la que, bueno, a lo mejor no teníais esa actitud de llegar a lo más arriba para vender ciertas cosas por el camino, pero llega Joe Strummer y le gustáis y se apasiona con vosotros. Aquel momento también debió ser bastante importante para alguien que hacía punk rock, ¿no? Como buscar hacer eso. Sí, aquello fue una... Lo he dicho otras veces, he hecho la comparación como que si se aparece la Virgen María en la calle de los Garitos en Granada, ¿no? Fue así, básicamente. Apareció el cantante de los Clash en el bar un bar como este, quizás un poco más pequeño que este. Apareció una noche allí, estábamos nosotros allí, apareció el cantante de los Clash. Éramos rendidos admiradores de los Clash. La primera pared. O sea, como está en el Vaticano y aparece la Virgen, ¿no? ¿Qué coño es esto? Dice, no te lo puedes creer. Y bueno, pues a partir de ahí... De una novia, ¿no? De Granada, ¿no? Bueno, una amiga, la historia de la venida de Joe a Granada es un poco complicada de contar porque tiene ramificaciones familiares, de novias, de tal. Básicamente él vino huyendo de Londres, porque él era especialista un poco en escapadas. A veces había dejado gira al comienzo porque no se sentía a gusto y había dejado al resto del grupo un poco colgado. En ese momento Joe había despedido del grupo a Mick Jones, que era el otro compositor, y el co-líder junto con él, y al batería, a Topper Headon. Y había metido a gente nueva y habían grabado un disco, que fue el último disco con el nombre de los Clash, que se llama Cut the Crap. El disco no respondía ni a la leyenda que tenían anteriormente ni a nada. Entonces lo masacraron. La prensa musical londinense en aquella época era muy potente. Podía elevar a un grupo a la máxima potencia y hundirlo también. Los Clash eran toda una leyenda en Inglaterra y en el resto del mundo. Y entonces, pues, lo masacraron el disco y un poco se vino huyendo de aquello y se vino a casa de unos amigos que él que conocía de Londres del principio de los 70, antes de existir los Clash. Él tenía un grupo que se llamaba... Bueno, él había sido enterrador antes de... Hostia, enterrador. Sí, joder. Hay fotos de eso en internet, con una pala y eso. Había sido enterrador. Él había tenido un grupo así de pub rock, un rollo así un poco Dr. Feelgood o los Count Bishops, se llaman The 101ers, los 101eros. Y el batería vivía en Granada. El batería porque se había casado con una chica de Málaga y vivían en Granada. Y que esta chica era hermana a su vez de una de las componentes de las Slits, que era un grupo de punk londinense de chicas, y que había sido novia de Joe. Bueno, una historia muy larga de contar. El caso es que se vino a casa de esta gente y para huir de aquel marasmo del fracaso de ese último disco de los Clash, se vino a Granada a olvidarse de la presión mediática y se vino a Granada, ¿no? Y me imagino que se aburría y le dijeron, vete a este garito que ahí van los modernos de la ciudad. Y allí yo lo conocí. ¿Pero le gustasteis y os quiso producir? Sí, bueno, eso fue... Él siguió viniendo. El primer encuentro fue el que te estoy comentando. Luego vino más veces ya. Nos hicimos amigos desde el primer momento y en una de sus vueltas a Granada coincidió que estábamos grabando nosotros una maqueta de lo que iba a ser nuestro segundo LP. Estuvo en el estudio de Granada con nosotros y tal, y él mismo fue el que dijo... Si queréis os lo produzco. Y ya nos fuimos a Madrid y... Lo produjo en el año 85, sí. José Ignacio, cuando acaba 091,
tú te pones en solitario y sacas ahí esos primeros discos a finales de los 90. ¿Cuál era tu...? Me acuerdo que me decías una vez en una entrevista que ¿no? Tu mayor miedo era ponerte a cantar uno de ellos, ¿no? Ponerte a cantar, no habías cantado, y buscar tu propia voz. ¿Cómo recuerdas esos momentos en los que tienes que asumir, cantar, componer, hacerlo todo, ¿no? Lo que antes tenías eran tareas repartidas en una banda, y que salieron, bueno, a mi juicio salieron muy bien, pero para ti debieron ser todo un reto. Pues desde que la banda decidimos poner punto y final, que luego no fue punto y final, fue punto y seguido hasta 20 años después. Sí. Del 96, que dimos los últimos conciertos, luego estuve unos meses mezclando los últimos conciertos que dimos, salió un disco que se llamó Último Concierto. También salieron discos de homenaje, me acuerdo, muy inmediatos. Sí, eso fue, sí, después, sí. Pero ahí yo no tuve nada que ver. Yo estaba trabajando en el... Vamos, hubo un periodo de tiempo ahí que estábamos como finiquitando todo lo que quedaba de los ceros y tal, cuestiones legales y cuestiones artísticas y tal. Y luego, pues, evidentemente, fíjate tú, la paradoja del tiempo, las cosas las ves, cuando pasan los años, las ves de una forma distinta. Cuando los ceros nos separamos, yo tenía 34 años. Uh-huh. Y pensaba, bueno, yo y los demás más o menos, unos 33, otros 35. Sí. Ya pensábamos que nuestro tiempo en la música había acabado. Ya. Sí. No sé, es que antes los grupos... a pensar eso? O sea, los grupos antes tenían, excepto los Rolling Stones, todos los grupos tenían un principio y un fin. Exacto. Normalmente los grupos duraban 8 años, 9, 10, 12. De Beatles, de Band, todo, ¿no? Sí, de Who. No duraban 20 ni 30 años. Ahora sí. Ahora los grupos indie duran toda la vida. No se separan nunca los tíos. Sí. Que eso digan los planetas. Y de hecho, cuando nosotros nos separamos, año más, año menos, se separaron los enemigos, el último de las filas, Radio Futura, Gabinete Caligari. Todos, sí. Un montón de grupos de... Mecano. Por ahí también. Pues un montón de grupos que empezamos más o menos a principios de los 80, se suponía que el relevo generacional tocaba ya, no sé, que también cuando uno va madurando, no es lo mismo empezar un grupo con 18 años en los que todos vamos a una, tenemos no sé, un espíritu y una energía común, que pensamos, los 4 o los 5 del grupo pensamos como una sola persona. Conforme va pasando el tiempo, pues ya tienes otras obligaciones familiares de todo tipo, tu cabeza ha cambiado también y ya las cabezas no funcionan como una. No es el monstruo de 4 cabezas, sino son 4 cabezas convertidas en un monstruo. Vale. En fin, que los grupos se disuelven por eso, sí. Normalmente. Y entonces, con 34 años, que fíjate, ahora que tengo 61, a punto de cumplir 62, hay que ver qué gilipollas. Pensaba que se había acabado, ¿no? No sé. ¿Pero tenías plan B? O sea, no, yo no había tenido otro trabajo, excepto una Navidad que estuve cuando tenía 15 años repartiendo cartas de felicitaciones de Navidad de una empresa de seguros. Yo no había dado palo al agua en mi vida, nada más que con la guitarra. Entonces, no, evidentemente, como también había aprendido a componer digo, lo mío tiene que ser algo relacionado con la música, evidentemente. Y bueno, pues tuve un par de años de duda, no sabía si dedicarme a ser compositor profesional, a hacer otra banda con otro cantante y tal, y al final decidí que lo más honesto era hacer mis propias canciones cantándolas yo. Evidentemente, lo que tú has dicho, el temor que yo tenía, claro, yo había estado 14 años siendo guitarrista a un lado del escenario. Claro. Cuando cambias el papel y te pones en el centro, era el foco de atención, eso da respeto. Más que musical, psicológico, ¿no? Sí. Sí, porque bueno, musical más o menos lo puedes solventar con práctica pero el tema psicológico de ponerte tú en el centro del escenario cuando has estado un montón de años a un lado, pues a mí es lo que se me hizo más complicado. Pero bueno, ese tipo de temores y tal se apaga, se desvanece en
0,3, los primeros conciertos, ya sabes que tienes que si tú no estás dando ahí Claro. todo se viene abajo. Fue el disco Música Celestial a lo mejor el que empezó a hacer un cambio. Yo recuerdo ese disco como especial cariño, ¿no? O sea, lo recuerdo porque hubo como bastante atención mediática en las revistas diferentes. ¿Sentiste que ese fue el disco en el que se te empezó a valorar musicalmente, individual, de forma solitaria, vamos? Bueno, pues la verdad es que no tengo una memoria clara de cuándo. Yo creo que desde el primer momento que saqué El ladrido del perro mágico, que por cierto se cumplen ahora 25 años de la salida de ese disco, yo creo que la gente, los medios fueron muy amables siempre con mis canciones y no recuerdo. Quizás si hay que mencionar un momento, que creo que fue cuando te conocí a ti. Sí, fue con... fue en el disco siguiente, que se llama En otro tiempo, en otro lugar. Que fue cuando yo empecé a autoeditarme mis discos. Fundé el sello Pentatonia, que es el que sigo teniendo para editar mis canciones. Y a partir de ahí, bueno, no sé de cara al exterior, pero de cara a mí mismo, el proceso cambió radicalmente, porque ya me hacía yo cargo de todo lo que implicaba, aparte de componer las canciones, de interpretarlas, de grabarlas, de producirlas, también de editarlas, ¿no? Que con todo lo que eso conlleva. Y ahí sí noté yo un cambio radical, pero ya te digo que no sé si más de cara al exterior o de cara a mi propio funcionamiento, sí, ¿no? como artista autogestionario. Bueno, como pequeño empresario, me acuerdo que me decías, ¿no? Sí, que al final, pequeño empresario, bueno, sí, sí pues, llamémosle... Sí, porque al final el tener tu propio sello, el sacar tus propios discos, el autogestionarte es como ser un pequeño empresario, ¿no? Es como tener tu propio negocio. Un empresario ajeno a la realidad. Sí, porque cualquier empresario que se dedique a sacar discos hoy en día no está muy cuerdo. Sí que recuerdo, y esto sí que... ahora hablaremos un poco de todo ese tema de la autogestión y de tu recorrido, pero cuando sacaste Música Celestial, tal vez también mi recuerdo es porque con el disco que te conocí, que fue como muy, muy especial, pero también era la época de Operación Triunfo, del primer pelotazo de Operación Triunfo, que estábamos, ¿no? En España todos loquísimos, siempre nos volvemos locos con esto cada X tiempo, pero este primero fue loquísimo, David Bisbal, Bustamante, Rosa de España y su puta madre, pero no sé si tenía que ver algo lo de Música Celestial en torno a eso, o no. Es que no sé si te lo leí, te lo leí o lo pensé yo. Hay forma de... Que lo de Música Celestial tenía que ver como que había una música como que era como que vendías rápidamente tu alma al diablo. ¿No tenía o no? No, realmente el título de la canción venía porque una de las canciones que había en el LP se llamaba así, Música Celestial. Sí, la canción esa. Y me pareció un buen título genérico con su buena dosis de polisemia, como siempre busco yo en los títulos de mis álbumes, su buena dosis de polisemia y de ironía también, ¿no? El fenómeno aquel, pues... Joder. En cuanto dices Operación Triunfo, pita. Operación Triunfo no se puede decir. Yo creo que bajando un poco el volumen se arregla todo, quizá. ¿No? Sí. El fenómeno ese de... El fenómeno de Operación Triunfo. Bueno, que te pilló a ti saliendo un poco de ahí. Sí, bueno, para mí era un poco total, como ha seguido siendo a lo largo de los años, que yo creo que sigue todavía, ¿no? Ajeno totalmente, porque yo nunca he considerado la música como un deporte de competición. Jamás se me ha pasado por la cabeza que los músicos debamos de competir entre nosotros. Y primero porque la música, la percepción que uno tiene de la música es algo tan subjetivo que el someter a votación o a escrutinio electoral del público si una canción es mejor o si un intérprete es mejor, me parece tan aberrante que yo, vamos, no es que no le prestara atención, porque era imposible no prestarle atención, sobre todo en la primera edición. Sí, una locura. Los nombres que salieron de allí se han quedado en la música española como tótem, no sé de qué exactamente, de lo aberrante o de...
o de qué, pero los nombres que Bisbal, Bustamante, Chenoa, Rosa de España, yo qué sé, son más. todos grandes profesionales. Manu Tenorio. Pero a mí no me han interesado lo más mínimo nunca. Por esa misma razón, porque cuando tú te prestas a competir con compañeros tuyos, un poco Claro. estás vendiendo tu alma no Bueno, al diablo, fama, sino ¿no? Por encima ya de todo. sabes, porque luego, claro, están los que sacaron cabeza y los que ganaron, pero ahora nadie se acuerda de los que se quedaron en el camino, que si había 20 o 30, yo no sé cuánto había en cada edición, un montón, pero nos acordamos de 4 o 5 y de los otros 20 nadie se acuerda. Claro, pero por ejemplo, todos Pero esos. luego se quejan luego de que es que el sistema era muy injusto. ¿Pero qué se creían? No conocían el concepto de picar piedra. Claro. No lo conocían ni querían saber nada de ello. Entonces, para mí, todos los traumas psicológicos que he leído luego en entrevistas de la edad dorada del victimismo y de la psicología inversa, oye, ¿qué coño sé? No sé, ¿de qué te quejas? Quizá lo de la primera edición iba un poco a ciegas, boteando el camino. Pero los de las otras ediciones sabían que tenían que firmar unos contratos leoninos, claro, que tenían que hacer, eran títeres en manos de las compañías, de las televisiones, no sé. Al principio era una televisión pública y ahora creo que sigue siendo. Luego fue Telecinco. Sí. A mí me flipa que una televisión pública en España ponga eso a tope, pague tenga esos presupuestos para ese tipo de programas, que para mí arrasan con el concepto de música y con el concepto de cultura. Es puro entretenimiento. Es decir, lo que te quiero decir, resumiendo, que a mí eso no me afectó para nada. No. Evidentemente afectó al negocio en sí, puesto que la mayoría de los pueblos que contrataban a artistas se gastaban la pasta en este tipo de artistas, pero bueno. Claro, pero entonces Pero eso siempre ha pasado. Es que coincidió porque yo lo de música celestial, como la letra me parecía que era como con esa polisemia, dices tú, que criticaba un poco la facilidad con la que llegaban todos a esa primera línea de visibilidad mediática, y en cambio tú estabas como tantos músicos, pero tú encima venías ya de una carrera de 14 años, de una reinvención que te estabas buscando como nuevo artista, picando piedra, sacándote tus nuevas canciones, tus nuevos discos, empezando de cero con un nuevo nombre, ¿no? Ya no eras C91, eras Lapido o José Ignacio Lapido, y encima el siguiente disco en el que nos conocimos lo autoeditas, o sea que ya era como algo jugando, ¿no?, en los márgenes de cómo funcionaba el negocio. Claro, autoeditarse en aquella época y lo que estabas haciendo, había mucho desencanto en tus letras. Mi pregunta, José, es... escuchándote, a mí siempre me ha gustado mucho tus letras, pero escuchándote siempre he notado mucho desencanto existencial. ¿Es porque te estaba afectando siempre la realidad o no? No, siempre ha habido una confusión. Mucha gente ha pensado que mi mala fortuna comercial en la música ha influido en el escepticismo o en el desencanto de mis letras. No creo que tenga nada que ver. No. De hecho, el que yo siga escribiendo canciones con la edad que tengo y tal, demuestra que soy un tipo optimista. Totalmente, porque vaya, a nadie se le ocurriría, a ningún pesimista se le ocurriría seguir componiendo canciones. Cuando la suerte comercial que han corrido mis discos, mis canciones y tal, no ha tenido mucho que ver. El desencanto vital, que muchas veces está revestido de cierto humor negro o de cierto escepticismo esperanzado, quiero entender, viene de mi visión del mundo, ¿no? Yo creo que para ser alguien que escribe sus propias canciones y las interpreta, tienes que cantar lo que sientes y cómo ves tú el mundo y cómo ves tú la vida. Y esto es tan antiguo como la civilización. Está la lucha del bien y del mal. Hay que ser consciente de que existe el bien y el mal. Yo lo soy.
Los optimistas no. Y que muchas veces gana el mal. Sí. En esa lucha, en ese dualismo, muchas veces gana el mal. Y por mucho que nos esforcemos, acabarán ganando los malos. Al contrario que en muchas de las películas que estamos viendo aquí, que los monstruos acaban malamente. Están derrotados, ¿no? Pero... Y entonces de ahí viene. Ya te digo que hay que dejar espacio a la esperanza, hay que dejar espacio al amor, hay que dejar espacio al humor. Y creo que de todo eso están construidas mis canciones, ¿no? Pero tienes una lírica muy reconocible. Yo creo que lo mejor cuando cualquiera que sepa de música en España, sea muy melómano o conozca tu carrera como Lapido, sabe que hay una lírica, no sé si decirlo lapidiana, lapidista, no sé no sé cómo la llamarán o cómo se puede llamar, pero lo cierto es que tus letras, tu universo lírico es muy particular y es muy personal en ese sentido. Y ese desencanto, bueno, será porque tienes esa visión, pero una vez que te pones a sacar discos, te pones a componer, José, y haces todos estos discos en otro tiempo, en otro lugar, bueno, Música Celestial, todos los que vienen después, ¿no? Que son ya 6 o 7. Son 9. 9, sí. Bueno, claro. Bueno, con el último 9. Con el último 9, eso es. Creo. Sí. ¿Dónde, o sea, Dylan, por ejemplo, Bob Dylan cogía, ¿no? Y decía al principio, cuando Dylan componía, que miraba mucho las noticias de los periódicos y se inspiraba y utilizaba mucho lo que estaba pasando. A mí me da la sensación, cuando te escucho en todos estos discos, que nunca bajas a ningún lugar concreto, ¿no? No vas a... O sea, no pones hechos concretos, pero sí hablas de sensaciones casi universales, ¿no? Que incluso las puedes acoplar a cosas que están pasando. ¿Cómo es tu método de composición? ¿De dónde llega esa inspiración? ¿Dónde llega esas letras con ese desencanto, ese humor negro a veces, esa capacidad que tienes de despertar ideas? Pero ¿dónde lo buscas? Porque no coges el periódico como hacía Dylan, que cogía el New York Times y buscaba cosas, ¿o no? Bueno, yo he sido un lector de periódicos desde que tengo uso de razón. Vamos, de uso de razón o desde que sé leer. Desde que aprendí a leer. En mi casa siempre se ha comprado el periódico. Mi padre era comprador de un par de periódicos diarios y tal. Y recuerdo lecturas de periódicos continuas, ¿no? Pero yo creo que las canciones, al igual que cualquier obra creativa, obra artística, nace de todo lo que rodea al creador. No es de una cosa concreta, no es de un... Evidentemente, somos objetivo de un bombardeo de estímulos, ya sea en forma de noticias, en forma de imágenes, en forma de 1000 cosas, ¿no? Y entonces la vida, aparte de los vaivenes emocionales o personales que pueda tener, la vida también es lo que tú lees, las películas que tú ves, las revistas que hojeas, los periódicos, las noticias. Todo eso es la vida también. Y todo eso, yo no he hecho un estudio racional. Me he puesto a decir, a ver qué tanto por ciento en mis canciones hay de hechos reales, de hechos inventados, de ficción. Yo creo que todo eso se mete en la mente del creador y ya depende del talento o de la forma que tiene cada uno de trabajar. Se hace ahí un cóctel, se crea un caos. Y luego, claro, el oficio de el que es novelista, pues se aplica a escribir una novela. ¿Pero tú te aplicas todos los días? El que es pintor, pues se aplica a hacer su obra pictórica. ¿Y tú tienes el que es compositor, como soy yo, pues es poner orden en el caos que tiene, en el caos de imágenes, de acontecimientos, de emociones. Y básicamente las canciones están hechas de eso. Las canciones tienen una cosa, que es que más o menos tienen un tiempo limitado para... Bueno, en el rock ha habido excepciones, hay canciones muy largas que ocupan una cara entera de un disco y tal, pero lo normal es que una canción dure 3 minutos, 4 minutos, 5. Entonces, en ese tiempo caben 4 estrofas,
2 puentes y 4 estribillos. ¿Y eres muy metódico Entonces, en ese sentido? No, yo espero hasta el último momento si la canción puede crecer o decrecer. Y al final llega la guillotina y dices, no, al final, claro, tú vas creando, pero al final es lo que digo yo muchas veces, que soy un cazador, un domador de imágenes, de metáforas, ¿no? Un domador, claro, hay que poner orden. Claro. Son fieras ahí, las metáforas son fieras que salen, claro, están rugiendo por salir de la jaula, ¿no? Claro. Pero claro, ojo que salen todas. El acertar en esto también significa el limitar y dejar solo lo brillante, lo bueno. Y para eso está el oficio, ¿no? Claro. Y yo creo que ese es el método. Mi método se basa mayormente en desechar. Y, por ejemplo, a mí me contaba un amigo de los dos, Quique González, que pudo componer, por ejemplo, La casa de mis padres, le salió en un arrebato que estaba en Almería. Por la noche se puso un copazo y empezó a componer porque le salió todo del tirón. ¿Tú has compuesto así? Porque a mí me da la sensación de que tú compones más de una forma más disciplinaria, ¿no? No sé cómo compones. Sí, Quique, lo sé, porque me lo ha contado él y que muchas veces hace las canciones del tirón, luego cambia de 2 frases solamente, sí, pero básicamente el 90% de la letra le sale así de... El arrebato, ¿no? Yo eso no, es difícil que me haya ocurrido. Ha habido canciones que me han salido más fácil que otras, pero rara vez me he puesto a escribir como una carta, ¿no? Como si fuera una carta de principio a fin. No, yo le doy muchas vueltas, quizás un fallo mío, ¿no? Pero cada uno tiene su forma. Sí, él es más visceral. ¿Y tú, en cambio, yo racionalizo más luego porque no digo que él no le ponga atención a la forma, ¿no? Porque para mí es muy importante lo que estás contando, pero también cómo lo estás contando, ¿no? Uh-huh. Y entonces, como yo normalmente hago primero la música, la melodía, pues quizá Quique hace muchas veces la letra antes. Claro. Y adapta la música a la letra. Yo tengo que adaptar la letra a la música que previamente está hecha. Entonces, pues las cuestiones formales de acento, de la sílaba, la métrica de los versos, pues tengo que adaptarlo. Entonces no es fácil buscar la frase adecuada. Me cuesta mucho, pero bueno. Qué bonito todo esto porque visteis una gira Quique y tú maravillosa, la de Soltad a los perros, que luego aquí una banda de aquí de la zona cogió, yo creo que la frase, ¿no? De Soltad a los perros de Ar de Bogotá, pero esa gira estaba antes, ¿no? De la canción Esa gira fue en el año 2014 quizá, o 2013. Sí. Que, ¿no? Cantabais canciones del uno del otro. Sí, fue una gira estupenda. Sí, la recuerdo yo también con mucho cariño. José Ignacio, ahora voy a pasar a las preguntas. Quiero hacerle un par de preguntas más. Si yo te digo, esto no sé si te lo he dicho alguna vez, pero de todas las muchas veces que hemos hablado, yo siempre he defendido, entre colegas en bares como este, o a lo mejor en algún artículo de Hawker, he defendido que cuando pasó el 15M en España, ¿no? Y hubo ese cambio político y ese entusiasmo de una nueva política, que bueno, que con el tiempo todo ha sido de otra manera a lo mejor, pero bueno, sucedió y fue importante abrir una brecha para una generación. Decía la gente, ¿cuál es la música del 15M? ¿No? Y la gente, no teníamos música del 15M, igual que cuando ponemos música a los momentos civiles en Estados Unidos, de los derechos civiles, o a la guerra de Vietnam, o cosas que han sucedido. Yo siempre decía que tu música ya, tus discos, estaban anticipando el 15M por ese descanso existencial. Si yo te digo que tú, por así decirlo, has anticipado eso, ¿qué piensas? Quiero decirte... Creo que es la persona que anticipó que había una grieta. ¿Sabes lo que pasa? Había averías. Tengo, no sé si merecida fama de profeta. Es verdad. Pues eso quería saber. Jeremías y toda esta gente del Antiguo Testamento, que soy fan de ellos todos. ¿Es fan del Antiguo Testamento? Sí, totalmente. Vale. No, pero es que cuando pasó lo de la pandemia, también muchas canciones mías que estaban escritas años antes de la pandemia, me dijeron que muchas canciones de desolación en las ciudades y tal, todo el rollo aquel, que es verdad que
Sí, sí. Hay algunas que se llaman No queda nadie en la ciudad que nunca existió, que hablan un poco de ciudades fantasmas, de ciudades despobladas. Estaban escritas antes y entonces, coño, de hecho las canté, los pocos conciertos que se pudieron hacer en la pandemia así con aforos reducidos y tal, las cantaba yo como diciendo, coño, qué acertada. Mira que era triste la situación, era súper triste. Sufrimos todos mucho y seguro en todas las familias hubo pérdidas y tal. Pero se me otorgó esa fama de profeta. Con el 15M, pues no tengo ni idea. Pero ahí está. Si es que, o sea, yo creo que sí. Es que no hace falta. No hace falta hacer profecías sobre determinados hechos. Si tú tienes una visión del mundo, seguramente, si es la correcta, muchas veces los hechos se corresponden a tu visión del mundo, ¿no? Es que muchas veces no. O sea, yo creo que una parte de eso es que no, por ejemplo, tú puedes describir cómo es la superficie de Marte sin haber estado nunca en Marte, ¿no? Por determinadas estudios y tal. No hace falta que tú hayas ido a Marte. No hace falta haber creado cierta situación política para saber desde muchos años antes quién está arriba, quién está abajo, quién manda y quién obedece. Claro. Quién apunta con la pistola y quién cava el hoyo. Como Sí. Eso decía Clint Eastwood. Claro. El mundo se divide en dos. El que apunta y el que cava. Exacto. En el bueno, el feo y el malo. Entonces, ¿no? si eso lo sabes, claro. y tú cavas, y tus letras describen esa situación, seguramente coincidirán con cualquier movimiento que intente cierta liberación. Sí, pero yo creo que escuchándote ahora lo que estás comentando y escuchando tus canciones y tus letras, sabiéndolas como las conozco, que me encantan, creo que tiene que ver mucho que estás siempre en la realidad. Creo que no estás como muchos músicos que a medida que consiguen cierto éxito o viven en entornos determinadamente musicales, están como en atalayas en los que de repente están contando sus cosas. Esto es como cuando de repente Rosalía o Billie Eilish sacan discos hablando de los solas que están en lo alto de la fama, ¿no? ¿Sabes, no? Que de repente los entrevistas y están todos ahí con depresiones de la hostia porque se incomunican de la vida. Sí, eso lo he hablado yo mucho con compañeros míos. La depresión que da contar billetes es importante. Es que eso yo creo que la psicología no ha estudiado ese. Exacto. Es que, joder, me siento muy solo en la mansión. Y el ver las cifras de tu cuenta corriente, cómo suben, eso da una depresión acojonante. Exacto. Pero que tú nunca has tenido esa depresión. Yo felizmente no me tengo que medicar por eso. Pero tu música está muy en torno a la realidad. Yo creo que tus canciones encajan en muchos estados de ánimo de la realidad de lo que llevamos vivido en este siglo XXI, ¿no? Que ya hemos pasado como por una pandemia, una crisis económica como la del 29 famosa, ¿no? Sí. Bueno, hemos pasado de todo. Yo nací con Franco y estamos... Es que ahí te das cuenta lo de eso de Memento Mori. Sí. Porque claro... ¿Cuántos papas he visto yo pasar? Yo nací con Juan XXIII, con el Concilio Vaticano II. Claro. Poco después palmó, cuando yo era un bebé. No me habían destetado cuando palmó ya. Luego vino Pablo VI, el otro, el de la moto. Pasado 40 papas ya. Jefes de Estado, mogollón, presidente del gobierno. Los tienes todos, ¿no? Carrero Blanco, Arias Navarro... Lo de la dictadura última. Claro. Y luego todo lo de la democracia. Sí. Hasta este que tenemos ahora. Yo sigo aquí, en el mismo sitio. Claro. Viviendo en el mismo barrio. No, recuerda que eres mortal, quiero decir. Que tanto el poder como que es uno de los motores de la historia, es temporal también. Vale. Es temporal. Pues voy a pasar turno de preguntas. Si queréis, hay un micrófono. Te voy a hacer 2 preguntas súper rápidas. La primera, José Ignacio, porque, joder, siempre metes un bluesman en tus discos. Eso es una cosa que me confesaste y que se puede, o sea, lo podéis buscar en sus discos. Siempre hay un bluesman. A mí me encanta el blues y me flipa los que mete José Ignacio porque son muy desconocidos. ¿Cuál es el siguiente que tienes en la cabeza?
Pues va a depender de la rima que tenga el verso. Vale. He nombrado, a veces nombro el nombre del artista y otras veces hago una mención de alguna canción de determinado artista de blues que me gusta, pero por mis canciones han pasado Bo Diddley, Muddy Waters, Elmore James, Howlin' Wolf. Pasado... La Florinata. La Florinata. La Florinata, sí. ¿Y no tienes ninguno en concreto? Ahora mismo no sabría decirte, pero bueno, seguro que cae alguno de... Esta vez más que de Chicago, como estos van a ser del Delta. Del Mississippi, ¿no? Del Delta. Que también has metido alguno, ¿eh? Blink, sí. Josh, ¿no? Little Willie Jones. Little Willie Jones, eso Little es. Willie Jones, sí. Es muy poco conocido y es muy guay. Y la otra, y ya si queréis pasamos al turno de preguntas, no sé si hay una mano que se levante, yo voy ya... por ahí hay un micro, porque no se ve mucho, hay como bastante oscuridad. La otra, ¿qué canción te hubiese gustado componer, José Ignacio? Tú que eres compositor ya... Hay tantas. Eso... Que te dé envidia, a lo mejor de decir, es porque no me veo... O sea... Soy muy envidioso en ese aspecto, ¿sabes? Muy envidioso. No sabría decirte. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo que... No sé si tienes alguna... Jorge Drexler me decía que escuchaba Kiko Veneno y que le daba mucha envidia, porque Jorge Drexler dice que es como muy metódico y como que tiene como un sistema de componer, y de repente escucha a Kiko Veneno y hay mucha libertad. O escuchaba a La Flaca de Calamaro y decía, es que hace lo que quiere con la canción, ¿no? No sé si te ha pasado con algún artista español o no español. Hombre, Kiko Veneno es un gigante de la composición en español, evidentemente. Y yo creo que muchas veces que se hacen listas de mejores discos y tal, yo creo que el disco que sacaron Veneno en el 77, no Kiko Veneno, sino el grupo Veneno, creo que si hay alguno que merezca estar en el top, en el top, ese disco, por la libertad creativa, la mezcla de estilos y las letras tan flipantes que tiene, ¿no? Pero bueno, yo soy, ya te digo que soy muy envidioso y es uno de los pecados capitales, la envidia. Y yo sé que hay tantos grupos que admiro que cualquier canción de los Creedence, de los Beatles, de los Who o de Dylan hubiera dado parte de mi vida por componerla, ¿no? Son la gente con la que crecí y... Muy bien. Vale, preguntas. A ver. Nada, nadie se atreve, vergüenza. Aquí hay una. Ah, no, ya hay dos. Vale, vamos a ello. Buenas tardes. Bueno, antes le has preguntado tú por los bluesman, la influencia. Yo tengo una curiosidad más que una pregunta, ¿vale? Esta mañana desayunando, ¿vale? Me he puesto a repasar, conozco bastante bien la discografía de José Ignacio. Soy fan diría, seguidor, o me apasiona su música de antes de afeitarme, de hace muchos años, ¿vale? Y repasando esta mañana he encontrado 10 canciones, ¿vale?, en las que se hace referencia al vino. El Más allá, Nadie besa al perdedor, En otro tiempo, otro lugar, Está que arde, Pájaros, Tiros, Nadie supo decirme la verdad, Nadie sabe, Nadie espera, y de los cero, El cielo está de color de vino. ¿A ti te gusta el vino? Este es el rollo friki que mola. Es el rollo friki que mola. A mí es que me apasiona, o sea, mi pasión son la música y el vino, por eso tengo la curiosidad. Pues ya somos dos. Hombre, a mí el vino, claro, evidentemente. Mi médico internista no es de la opinión, de esa creencia que tengo por el vino, por mis niveles de hepatopatía. En fin, el vino es muy importante en la civilización. Aparte de que me guste, o que evidentemente si no me gustara no aparecería en mis canciones, pero ya no porque me guste beberlo, sino por todo el trasfondo literario que tiene y todo el trasfondo cultural, y el vino está presente en la civilización. Yo empecé a estudiar historia, iba para hacer historia del arte, pero bueno, dejé la carrera en un momento dado, que era antiguamente la carrera de filosofía y letras. Los 3 primeros años eran troncales, comunes para todas las carreras de letras, y luego te especializabas en geografía, en filosofía, en historia antigua.
y estudiaba muchas disciplinas, y algunas eran de historia antigua, y el vino está presente ya desde las civilizaciones sumerias, primeras civilizaciones en Egipto, y te das cuenta que ha sido algo muy necesario, ¿no? Ahora quizá lo veamos de una forma un poco de ocio, no sé, de estilo de vida. No sé, de cuestión de bares y tal, pero yo creo que desde el hecho de hacer vino ya conlleva un esfuerzo intelectual importante, porque imagínate tú los milenios antes de Cristo cómo descubrieron que se podía fermentar la uva y todo el rollo, todo el proceso químico que lleva con los materiales que tenían entonces. Eso me ha apasionado siempre, ¿no? Lo mismo que hacer pan, que ahora nadie echa cuenta de cómo se hace pan. Tú vas a la panadería y lo compras y punto. Y el vino igual, vas al supermercado, coges la botella y te la soplas. Pero antiguamente, estoy hablando de milenios antes de Jesucristo, que los humanos se preocuparan por encontrar, cuando no tenían apenas medios para nada, ¿no? Medios para nada, ni para su propia salud, ni nada. Que encontraran la forma de hacer eso. Que no es fácil. Me flipa. Bueno, de hecho, voy a decir una cosa, un apunte. El otro día Francis Ford Coppola, en Cannes, cuando dio la rueda de prensa sobre su película de Megalópolis, dijo, es que me quedé un poco yo también flipado con el que dijo, porque dijo que no le importaba haberse arruinado con esta película, que había dejado un dinero brutal. Dice que era feliz porque a su edad, a los 80 años o así que tiene, su hija había ganado un Oscar, sus hijos estaban haciendo lo que querían, había hecho las películas que quería y dice, y había creado su propio vino. O sea, no dijo ni que había ganado un Oscar, ni, bueno, muchos Oscars, porque ha ganado muy bien, y había creado su propio vino. O sea, que debe ser algo... Hombre, eso es para sentirse orgulloso. Claro. Si el Coppola lo dice. Por cierto, hay otra pregunta por ahí, pero te pregunto, ahora viene esto del vino, estas cosas frikis que me gustan, también metes muchos gatos y perros, José Ignacio. Sí. Y algo tiene que ver con los sumerios y todo, porque el gato... No, porque también los gatos fueron muy importantes en la antigüedad. Sí, no sé. ¿O tienes perros o gatos? O... He tenido perro hasta el año pasado, que el pobre murió. Fue una tragedia familiar. Tuvo 12 años con nosotros, se llamaba Taranto. Y fue muy triste su final. ¿Y metes los perros y gatos por algo? Porque... No porque tuviera, porque los metía ya antes de tener perros. Bueno, cuando niño tuve perros también, cuando vivía con mis padres y tal. No, son metáforas, son cuando vienen a cuento que aparezca el perro, aparece. El perro andaluz, famoso. El perro andaluz, como llaman ahora. A ver, por ahí. Hola Fernando, hola José Ignacio. Bueno, confieso que he llegado al final, al turno de preguntas para meter un zasca, pero permitidmelo y disculpadme de antemano. Es una reflexión que suele salir habitualmente en seguidores de tu trayectoria, sobre todo cuando nos ponemos a hablar de música, ¿no? Y coincidimos en ese top 5, ¿no? En ese podium de los grandes letristas que tenemos en el rock español, que estás tú. Y la cuestión es, joder, pero si todas las canciones, que ya es más vasta tu trayectoria en solitario que con los Cero, si todas las canciones de José Ignacio Lapidó nos las cantaran en el directo el Pitos o fulanito de tal, ¿esto a ti alguna vez o sea, ¿cómo te sientes si te dijeran, vale, o sea, tus letras son de puta madre, pero el Pito las defiende y José Ignacio Lapidó hay veces que se queda ahí como a medio gas de esa intensidad que tienen quiero decir, a veces tú compones alguna letra que no vaya para hacer un ente y dijeras, joder, esta que me gustaría que la cantase otra persona, o son todas para ti, para José Ignacio Lapidó. Pues me alegra tu reflexión. No, básicamente ahora mismo, desde que los Cero volvimos en 2016, las canciones que voy haciendo van a
a los cero van para mí dependiendo del tiempo en el que se hagan y dependiendo de si los cero tienen previsto hacer un disco o si yo tengo previsto hacer un disco. No hay una intencionalidad previa a decir voy a componer una canción para que la cante José Antonio, voy a componer una canción. No, las canciones se pueden cantar, las puede cantar muchos cantantes, como se ha demostrado a lo largo de la historia, que muchas composiciones clásicas las han cantado cantantes de muy distinto pelaje y cada uno le ha aportado su personalidad y le ha aportado, la ha hecho suya en cierta manera. Frank Sinatra ha cantado canciones de cientos de autores distintos y ha hecho suyas las canciones, y esas mismas canciones las han cantado otros cantantes o otras cantantes, y la canción toma la personalidad de la voz. En mi caso, como te digo, pues no hay una... Básicamente es que sí, ahora toca hacer discos de los ceros, las canciones que hago en ese momento. Tampoco soy tan prolífico como para tener un arsenal de canciones para repartir cartas, ¿no? Voy haciendo las canciones conforme las voy necesitando. Y bueno, Miguel Ríos cantó una canción tuya, eso sí. ¿Y te ves componiendo una canción por encargo? Lo he hecho, sí. No mucho, pero lo he hecho. Sí, si me pide alguien... Gracias. Al quite se llama eso. Dar al quite. Sí, hay gente que me pide y amigos, las pocas veces que han sido gente que... Por amistad, ¿no? Que conocía, que admiraba y que me han pedido una letra o la canción entera y tal. Sí. Vamos, que si te dicen una canción para Julio Iglesias, no te verías, ¿o sí? Hombre, en principio no me veo, pero ¿por qué no? Sería un reto. Sí, no, es que es interesante. Que Julio Iglesias, aparte de la opinión que nos pueda merecer su vida y tal, y su estilo y tal, es un intérprete que tiene su propia personalidad y ha interpretado canciones de compositores buenos, magníficos. Es decir, que tampoco no iba a ser yo tan exquisito como va a decir que no, evidentemente, ¿no? Yo intentaría hacerle una canción de puta madre, evidentemente. Pues a lo mejor hay más preguntas. A ver. Al fondo no se ve nada, ¿eh? O sea, no lo veo, yo veo. ¿No? ¿No hay ninguna? Sí, a ver, ¿no? Sí, hay una. Sí, guay. Ah, vale, guay. Si quieres con el micro que está por ahí. Pasa el micro, sí. 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 Pero con el micro que no se oye, si no. Con el micro. Genial. Hemos hecho muchas entrevistas a lo largo de estos años, desde 091, tu carrera en solitario. El año pasado estaba recordando antes que hicimos la última con La Primera Sangre, ¿no? Y me llamó un poco la atención porque regresaba después de 6 años y había alguna que otra reflexión sobre la muerte, y no sé si esto había influido en el asunto de la pandemia y de alguna manera te había provocado algún tipo de bajona o lo que sea. Pero no quería ponerme trascendente por ahí, lo de la muerte y todas estas cosas, yuyu, pero sí una de esas preguntas que no se suelen hacer porque dice, bueno, esto es una tontería, pero ahora que estamos aquí en este ambiente tan intrascendente y tal, pues vamos a ver, ¿de qué canción de 091 y en solitario te sientes más orgulloso? Una por cada. Básicamente lo mismo que me ha preguntado Fernando antes, de qué canción siento envidia. En este caso no es que sienta envidia porque la he hecho yo, la he escrito yo, pero es difícil elegir entre... Si te tengo que decir una, pues a lo mejor de 091 elegiría La noche que la luna salió tarde, por ejemplo, pero podía elegir 20 distintas, ¿no? Pero esa creo que tiene el punto que puede contestar a tu pregunta. Y de las mías como estoy en proceso todavía, pues no sé. Hay algunas que no he dejado de tocar nunca, desde que la hice. Hay algunas, se supone que eso tiene algún significado, el hecho de que siempre las toque en todos los repertorios distintos que hago. Pues por ejemplo,
Cuando el ángel decida volver es una canción que siempre he tocado desde que la hice en el álbum Cartografía, que creo que es del año 2013. Sí, por ahí. Esa canción no la he dejado de tocar nunca. Así que esa puede funcionar como respuesta. Sí, por ahí. Mira, ahora que has dicho lo de cuando el ángel decía volver, es una pregunta friki. En Cuando el ángel decía volver hay un guiño claro y explícito a los Kings. Sí, muy explícito, claro, sí, es que en mi canción... Me ha resuelto la duda, gracias. Se lo he dicho antes a Fernando, que las canciones se nutren de lo que sentimos, de lo que vemos, de lo que amamos, lo que odiamos y lo que escuchamos. Claro. Y en esa canción dice... Cansado de esperar. Cansado de esperar, Tired of Waiting, que es una canción del año 64 de los Kings, sí. Sí. ¿Más preguntas por ahí? ¿Alguna más? Aprovechar que esto ya se acaba. No, o sea, es que... ¿Así? No, eso es un tío bebiendo cerveza, no cogiendo un micrófono. Es que desde aquí parece un micrófono. Nada, vale. Bueno, ¿sí o no? No, vale, pues... Sí. Sí, vale. Es que veo por ahí una lucecita, pero no... Bueno, pues adelante. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, se oye. No se te ve, pero se te oye. Bueno, esto tiene que ver con la música y con la lírica. ¿Con qué pregunta te gustaría terminar? ¿A mí o a él estás preguntando? A él. A José Ignacio. ¿Con qué pregunta ¿Con qué pregunta? te gustaría terminar? Joder. ¿Dónde vamos? ¿De dónde venimos? No tengo ni idea. Bueno, tu relación con los siniestros ha sido un poco siniestra, ¿no? ¿Con Siniestro Total, dices? No ha habido mucha relación. He tocado algunas veces en la época, los 80 con ellos y tal, pero tampoco hemos tenido. Ellos son de Vigo y nosotros de Granada. Hay casi 1000 kilómetros de distancia. Tampoco. Y civilizaciones. No, Siniestro siempre he pensado que era un grupo... Vamos. No, que tenían letras muy interesantes y era un grupo de rock and roll de puta madre, sí. Sentisteis mucho cariño con la vuelta de C91, ¿no? Fue algo increíble. Sí. ¿No lo esperabais? Porque yo recuerdo que me decíais que no, Cuando fuimos ahí a Logroño... No, porque era una cosa que hicimos previamente a nuestra reunión. Había habido durante muchos años pues, promotores que te llamaban, ¿por qué no juntáis para una gira, para un concierto y tal y cual? Y siempre habíamos dicho que no. Pero ya cuando se cumplían los 20 años de nuestra separación, pues pensamos que o lo hacíamos en ese momento o no lo hacíamos ya, porque no se podía retrasar más. Y para nuestra sorpresa, nosotros, los 091, durante todo ese tiempo, nuestro catálogo discográfico había estado, valga la redundancia, descatalogado, no existía. Se había mantenido un poco la memoria del grupo pues cuando empezó internet y todo eso, porque había grupos de fans que habían hecho páginas y tal, y el tema de los homenajes que nos hicieron, pero básicamente estábamos desaparecidos en combate. Entonces era una incógnita, ¿no? El hecho de volvernos a juntar, pues no sé, nosotros pensábamos que íbamos a hacer 6 o 7 conciertos en las grandes capitales y tal, y ya está, una cosa amigable y bonita por el 20º aniversario. Pero nuestra sorpresa vino cuando se empezaron a poner a la venta entradas de conciertos y a agotarse unos. En Madrid hicimos 3 días seguidos, en Granada hicimos 2 plazas de toros y nos llamaron de un montón de festivales importantes y tal. Para nosotros fue asombroso. Y me ratifica en un dicho que me parece que era una canción de los Stranglers que decía: todo el mundo te quiere cuando estás muerto, ¿no? Y es así, es que... Pero ahí no estabais muertos todavía. No estabais muertos. Resucitamos, se llamaba maniobra de resurrección. Eso es, sí. Me acuerdo yo de ver el concierto en Sonorama con Quique González en primeras filas y ver un montón de chavales escuchando el concierto de C91 fue muy, muy bonito. Que yo creo que no conocían casi ninguna canción, pero estaban ahí dándolo todo. Segurísimo. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Sí?
Actualmente estoy componiendo para ambos, porque como el sistema de edición de discos ha cambiado mucho, los plazos de fabricación de discos físicos se alargan hasta la eternidad. Mi último disco, por ejemplo, tardaron 6 meses. Una vez terminado el disco de grabar y tal. Pero porque las grandes discográficas lo tienen copado. Porque hay muy pocas fábricas de vinilo, claro. y ahora le ha dado a todo el mundo por fabricar vinilo, incluso artistas que antes no fabricaban, artistas mayoritarios de mainstream que antes no fabricaban vinilo. La Nico Nicole, ¿no? De repente hace un vinilo. Pero el caso es que como hay tan pocas fábricas, pues te dan plazos de 6 meses, con lo que se hace casi imposible planificar nada. Sí, los que os autoeditáis y pequeñas discográficas... Pues 6 meses desde que termina un disco hasta que te lo entregan, y luego hay un plazo también para ponerlo en tienda y tal, pues eso se hace un poco... Entonces estamos buscando alternativas de ir sacando canciones en plataformas poco a poco y luego sacar el disco cuando... Porque si no es que pueden pasar 2 años sin que... Mientras haces 12 canciones, las grabas y tal... Entonces creo que nuestra intención de los Cero, tanto de los Cero como mía, es ir sacando canciones en formato digital de vez en cuando y en un plazo razonable sacar el disco físico del LP. Y por eso te digo que estoy ahora un poco moviéndome entre 2 aguas. ¿Alguna pregunta más? Nada. Acabamos ya. Vale, pues muchísimas gracias a todos por venir, por estar aquí. Bueno, gracias José Ignacio. Un aplauso para José Ignacio, joder, es que ha estado fenomenal. Gracias, yo quiero darte las gracias a ti. Nos conocemos hace un montón de años y siempre es un placer charlar contigo. Fernando Navarro.